tardes. Buenas tardes, señora presidenta. Cuando usted lo considere. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, los hemos convocado, obviamente, a partir de los hechos que son de público y notorio conocimiento. Anoche hemos recibido el consejo de la comisión bicameral previsto por la ley Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y en el día de la fecha he firmado el decreto número 189, por el cual se confirma la remoción que oportunamente se efectuara por el decreto de necesidad y urgencia número 18. Si me permite un poquito reflexionar acerca de algunas cuestiones, les diría que entre la decisión adoptada el 7 de enero y ahora ha transcurrido prácticamente un mes, y el resultado es exactamente el mismo que hace un mes, es decir, la remoción de quien fuera titular del Banco Central por mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo creo que esto y todos los hechos que sucedieron entre aquel decreto y este que viene a confirmar aquel, podría sintetizar, si uno quisiera hacer un ejercicio, recordar aquella chacarera, ¿no?, que dice tanto correr para llegar a ningún lado, ¿no?, o tanto correr, en todo caso, para llegar al mismo lado. Y creo que nos plantea realmente la necesidad de visualizar claramente el rol de las competencias de los poderes y fundamentalmente el excesivo ritualismo que muchas veces es utilizado como un instrumento más que para colaborar con el rol de las instituciones o con el funcionamiento de las instituciones, con la obstrucción de las instituciones, porque está claro que, de acuerdo a las facultades, tal cual lo dije oportunamente, que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, es facultad exclusiva de quien tiene y voz titular del Poder Ejecutivo remover al presidente del Banco Central. Esa es una facultad exclusiva y propia de quien preside los destinos de la República Argentina, en este caso de quien les habla. Y está también el caso del artículo 9 de la Carta Orgánica, que preveía un consejo de carácter no vinculante, o sea, cualquiera fuera el resultado de ese consejo, yo tenía derecho a remover al presidente del Banco Central. En aquella oportunidad dicté un decreto de necesidad y urgencia porque, como es de público y notorio, no estaban constituidas las comisiones en el Congreso, y por lo tanto me vi obligada a adoptar esa necesidad, que era la de exceptuar precisamente ese artículo 9. Yo creo que, con ánimo constructivo, sin crítica, me parece que el rol de la oposición debió haber sido en ese momento abocarse, en todo caso, a constituir esas comisiones que faltaban, en lugar, bueno, de querer autoconvocarse a extraordinarias para no aprobar el DNU de una facultad que me era propia, porque en definitiva estábamos hablando de que estaba adoptando la forma del DNU porque no había podido dar cumplimiento a lo previsto por el 9, porque las cámaras no habían conformado sus comisiones, como era obligación, obviamente, del Poder Legislativo. Fue por eso que tuve que tomar yo la decisión de solicitarle a la Cámara de Diputados, que era la única Cámara que tenía conformada al menos las comisiones, si bien no habían elegido sus autoridades, para que se pudiera accionar el dispositivo y de esta manera destrabar institucionalmente la cuestión. También, como lo dije en aquella oportunidad cuando propuse eso, también recibimos críticas por el hecho de haberle propuesto precisamente al Poder Ejecutivo que cumpliera con esas funciones. Lo cierto es que toda esta tensión institucional, hechos que realmente no le hacen bien, no al gobierno, sino a la República Argentina, a las instituciones, podrían haberse obviado si se hubiera, creo que, actuado con mayor grado de racionalidad y mayor grado, creo, de colaboración institucional. No estamos pidiendo colaboración con políticas con las cuales no se está de acuerdo, como por ejemplo podría ser legítimamente el desacuerdo que
sectores de la oposición tienen con la constitución del Fondo del Bicentenario, que sí es una política que merece ser discutida, que tiene que ser discutida y que tiene que ser en todo caso tratada en el Parlamento. Pero en este caso estábamos ante la decisión que por ley le corresponde a la Presidencia de la Nación y que además en realidad no estaban constituidas las comisiones. La verdad creo que se podría haber obviado todo este estrés o desgaste institucional y haber tenido un espíritu más colaborativo. Lo digo con el ánimo constructivo que tenemos que tener todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sea desde más alto nivel de las magistraturas o también desde la oposición. Me parece que esto es importante y además también traer un poco a cuenta el tema de roles, competencias y división de poderes en la República Argentina. Hoy lo abordé por la mañana con motivo de un acto que tuve donde prorrogamos promociones fiscales para un sector industrial muy importante de nuestro país. Y yo les comentaba que, ustedes saben, como yo, que he sido legisladora, diputada, senadora, y bueno, me ha tocado perder muchas votaciones. Yo era una senadora que aún cuando gobernaba el partido en el que yo militaba era opositora interna. Y también lo fue luego del gobierno que se constituyó en la Alianza. Y realmente me tocó perder muchas votaciones. Y votaciones donde realmente se ponían en juego derechos y garantías de todos los ciudadanos. Me tocó perder en la primera reforma electoral, la de Herman González, la reforma laboral. La segunda, la de las coimas en el Senado, también. La derogación de la ley de subversión económica, donde realmente yo creía que no podía derogarse la ley porque había que castigar a quienes habían vaciado prácticamente la República Argentina y se habían quedado con los ahorros de los argentinos en negociaciones incompatibles con la función pública y muchas veces además también cobrando comisiones y aceptando tasas de interés francamente usurarias y muy en contra de los intereses del país. Y podría haber hecho lo que hoy uno ve, que es que legisladores que no obtienen la mayoría que requiere la Constitución para la sanción de su proyecto, de su ley, de su pensamiento, luego van contra las decisiones del propio poder que integran bajo la forma de recursos de amparos, medidas cautelares. Cuestiones que realmente hoy leí en un diario que hay legisladores que fueron a ampararse a la justicia por un veto, cuando todos sabemos que el veto en realidad lo que hay que hacer si uno es legislador es reunir las 2/3 partes que marca la Constitución e insistir como siempre ha sido. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que no se puede hablar de división de los poderes, de republicanismo, de respeto a las instituciones y en realidad cuando uno termina de dar un discurso, una conferencia de prensa, darse vuelta y hacer exactamente lo contrario a lo que exige precisamente respetar la decisión de un poder, aun cuando esa decisión no sea la que yo quería. Ustedes se imaginan lo que podría ser el país, este o cualquier otro, donde cada vez que un diputado no consigue, o un senador no consigue la sanción de la ley que él quiere, va a la justicia a reclamar o la inconstitucionalidad o cautelas para que no se aplique la ley, o en fin, o amparos para que tampoco se aplique la ley. Nos ha pasado con la ley de medios, nos ha pasado ahora con este veto en materia de partidos políticos, y la verdad que son situaciones que yo no veía hace mucho tiempo y sobre todo en situaciones, hoy relataba cuando me tocó ser diputada, creo que el senador Pichetto también era diputado conmigo, cuando la sanción de la ley déficit cero. En la sanción de la ley déficit cero, que se trató por allá en julio del año 2001, entre otras cosas, además de garantizar en primer término, antes que el pago de las jubilaciones, de los salarios de los empleados públicos, de las obligaciones de los hospitales, de escuelas, etcétera, se garantizaba primero que pagaran la deuda externa y además, en otros artículos francamente inconstitucionales, se prohibía el ejercicio del derecho de amparo contra esas medidas. Imagínense, o sea, prohibir una garantía constitucional
como es el recurso de amparo, que tiene jerarquía constitucional desde la reforma del 94, para precisamente no permitir que ningún ciudadano se amparara contra normas que permitían desde descuentos de salarios, jubilaciones y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó en la República Argentina. Por eso creo que este episodio que hemos vivido y que bueno, ha finalizado, merece un análisis lo más racional y frío posible acerca del rol de las instituciones